Muy bien, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Estaba pensando la importancia que requiere en nuestras vidas tener el discernimiento de identificar en qué temporada de tu vida te encuentras. Porque es imposible dar la bienvenida a lo nuevo de Dios si no estoy dispuesto a soltar lo antiguo. Hay muchas personas que están empeñadas en quedarse anclados en que esta frase mágica de cualquier tiempo pasado fue mejor y nos aferramos a cargos, puestos, trabajos, relaciones, cualquier tipo de cosa en la cual nosotros quizás hemos puesto nuestra identidad y de repente que cuando todo eso flaquea, nos damos cuenta de algo bastante grave, como me pasó a mí en cierta ocasión, darme cuenta que mi identidad no estaba puesta en Cristo. Entonces, en esta mañana quiero orar para que el Señor nos pueda dar a cada uno por individual, pero también como iglesia, discernimiento y le preguntemos a Dios en qué temporada me encuentro, en qué temporada de mi vida. ¿Qué es lo que tengo que soltar? ¿Qué es lo que tengo que agarrar? ¿Qué es lo que tú me estás llamando a hacer? Y por eso el título de la predicación de esta mañana es Recuerda por qué empezaste. Quiero trasladarte a ese encuentro, a ese primer momento cuando te encontraste no con la religión, sino con la persona de Jesucristo. Trasládate a esos primeros días. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué es lo que Dios te ha ido hablando a lo largo de tu historia? No sé si lo tienes anotado, pero yo tengo un montón de cuadernos donde apunto todas aquellas palabras que Dios me ha hablado, tanto personal o que ha utilizado a otras personas para hablarme en ciertos momentos de mi vida. Y como yo por lo menos tengo un poco a veces memoria de pez, he apuntado todo eso para que cuando mi identidad, mi propósito, cuando parece que la vida se tambalea, yo necesito volver a ese cuaderno y recordar lo que Dios me habló para continuar. ¿Oramos? ¿Estamos aquí? Señor, pido en esta mañana que a cada persona que se encuentra en este lugar, tú le des el discernimiento y la sabiduría para identificar en qué temporada de sus vidas están. ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante en las próximas décadas si tú das salud y podemos continuar? Señor, oro para que tu Espíritu Santo, que nos guíe hacia toda verdad, nos ayude. Incluso seamos confrontados en aquellas cosas que quizás no estamos dispuestos a soltar porque hay demasiado apego, afectos, demasiados recuerdos como para decir, he invertido tanto en esto, ¿cómo lo voy a dejar ahora? Pero Señor, queremos volver a la esencia del Evangelio. Tú eres suficiente. Se trata solamente de ti, Jesús. Y en esta mañana vamos a descubrirlo. Gracias por estar aquí con nosotros y por la invitación continua que tú nos haces a caminar contigo, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo a cada persona que está en este lugar y oro para que nuestros oídos y para que nuestro corazón sean abiertos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar leyendo una fábula que descubrí a la hora de preparar este mensaje. Dice que había una vez un árbol joven que crecía en lo alto de una colina. Era un árbol fuerte, un árbol soñador, un árbol curioso. Cada día miraba al cielo y se preguntaba por qué el mundo estaba cambiando continuamente mientras él seguía continuamente en el mismo lugar. Y un día llegó la primavera con flores, vistiendo a ese árbol bien bonito. Todos los pájaros se querían posar en sus ramas, se cubría de hojas nuevas continuamente, salían flores preciosas. Y el árbol pensaba, qué hermoso momento.
ojalá este momento de la vida jamás se acabe. Pero pronto la primavera se fue y el verano le siguió. Y el calor en ese momento era muy intenso, el árbol estaba muy cansado y los días se hacían demasiado largos. Entonces el árbol le decía al verano al árbol, ahora es tiempo de resistir, aguanta, crecerás más alto, pero también aprenderás a soportar el sol ardiente. El árbol empezó a beber de esa tierra profunda, extendió sus raíces y en esa temporada se volvió más fuerte. Pero seguidamente llegó el otoño diciéndole al árbol, oye, es hora de soltar. Y el árbol empezó a ver cómo sus hojas comenzaban a marchitarse y se caían de una en una. Sintió tristeza, pero también alivio y se decía a sí mismo, bueno, he dado sombra, he dado fruto, ahora debo descansar. Y el viento se llevaba las hojas de ese árbol como los recuerdos que muchas veces vuelan en nuestras vidas. Y por último, vino el invierno y el árbol se quedó totalmente desnudo y frío, comenzó a llenarse de escarcha y el árbol preguntaba con tristeza al invierno, ¿por qué me has dejado vacío? El invierno responde, no estás vacío, estás guardando fuerza. Sin este silencio no podrías renacer. Y el árbol comprendió en esa temporada de invierno que incluso el silencio y la soledad, la vida, seguía latiendo dentro de él mismo. Cuando ya después de pasadas todas estas temporadas regresó la temporada de primavera, el árbol floreció más hermoso que nunca por haber resistido y entonces aprendió que cada estación, que cada temporada tiene su razón, tiene su propósito, tiene su enseñanza, tiene su belleza. Amén. El árbol, al igual que nuestra vida, al igual que la misma vida, es la misma siempre. Lo único que van cambiando son las temporadas. Y yo estaría siendo un hipócrita contigo si te estuviese intentando vender la falsa idea de un evangelio en el cual siempre tu vida va a estar en una eterna primavera. Pero la realidad es que no es así. Vamos a pasar inviernos, vamos a pasar otoños, va a haber momentos complicados en la salud, en la economía, en las relaciones, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Va a haber todo tipo de temporadas y por más que tú te empeñes en no quererlas pasar y querer vivir una vida muy de Hollywood, eso no es lo que la Biblia nos habla. Fijaros este ejemplo, cuando nos vamos a casar con alguien, estamos de relación, de compromiso con alguien, en ese momento, si recordamos los que hemos estado casados, los que estamos casados en este lugar, veníamos de un noviazgo apasionado, enamorados hasta las trancas, y llegamos al altar y escuchamos a veces, muy típico de las películas, esa frase que dice, y ahora que sean felices para siempre. Y parece como un título de Disney o de Hollywood, y muchas veces venimos, como hablamos ayer, con un cajón lleno de expectativas y con la idea errónea de que siempre vamos a vivir esa eterna primavera. Me gustaría saber, cuando vemos esas películas, ese primer beso en el altar, ¿qué pasaría cuando la bella y la bestia comienzan a convivir? Muchas mujeres pueden dar aquí crédito de lo que pasa con las bestias en su casa. Así que creemos que vamos a vivir en una eterna luna de miel, en una eterna primavera, pero la verdad es que los que estamos casados y llevamos 10, 20, 30, 40, cerca de 50 años a las espaldas, sabemos que las relaciones también tienen inviernos, tienen otoños, de que nuestra relación con Dios también tiene inviernos, tiene otoños, tiene primaveras, que nuestra relación con la iglesia también pasa por ese tipo de temporadas, que nuestra relación incluso a veces
con la idea de Dios, de lo que Él quiere hacer o lo que debo hacer, pasa por diferentes etapas. Servir a Dios también no siempre es gratificante. Hay momentos donde vives la presencia, el poder, la manifestación de Dios en todo lo que haces. Yo he vivido cosas increíbles que últimamente, entre tú y yo, ahora que estamos en un cuarto así privado de intimidad, te confieso que echo de menos. La última década le digo a Dios, ¿dónde están tus milagros, tu poder, aquello que yo vi y experimenté en mis carnes y con otros? Y pasamos por diferentes momentos amargos, agridulces, de decepción, pero también momentos donde realmente servir a Dios es como estar encima de una ola. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios en Eclesiastés 3, del versículo 1 al 8. Y Salomón dice lo siguiente acerca de lo que estoy hablando en esta mañana. Si puedes ir a Eclesiastés 3, 1 al 8. Y la palabra nos dice, lo voy a leer según Nueva Traducción Viviente, lo tenéis en pantalla, no tenéis que buscarlo. Dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Por favor, que nadie mate aquí. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para botar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Salomón nos está indicando aquí, más o menos hay una lista de 28 temporadas, 28 momentos que absolutamente todos los que estamos en esta sala los vamos a tener que pasar en algún momento. ¿Para qué? Para principalmente lo que te estoy hablando en el principio. Es necesario que nosotros aprendamos, entendamos cuándo se termina cada temporada y con sabiduría, con elegancia, con madurez, vestidos con su carácter, podamos dar la bienvenida a lo nuevo de Dios. Nos perdemos tantas bendiciones, tantas cosas increíbles que Dios quiere hacer por todavía estar viviendo en el pasado, querer aferrarnos a temporadas pasadas. Una vez escuché esto a un pastor y se me quedó grabado para poder identificar cómo son los cargos, movimientos de Dios, responsabilidades, cómo funciona. Y me gustó este ejemplo. Los diferentes moveres de Dios a lo largo de la historia, a lo largo de nuestra historia, son como las olas del mar. Tú tienes que identificar cuando está en el punto álgido ese mover de Dios para una nación, para tu familia, para tu ciudad. Y en ese momento tú tienes que tomar la decisión porque Él te invita siempre, lo hace contigo o sin ti, pero lo hace. Y Él te hace la invitación para que te puedas subir a esa ola del mar. Pero hay mucha gente que por colocar su identidad en el mover, en la ola, en lo sobrenatural, en vez de poner su identidad en el que lo está haciendo, se queda demasiado tiempo subido a una ola que ya ha bajado y ha terminado. Y aquí está la cuestión. El saber discernir cuándo montarme en la ola de Dios, pero también saber discernir cuando ese mover de Dios ha terminado, ha dado su fruto y Él está seguidamente haciendo algo nuevo. Porque si yo me quedo demasiado tiempo en algo donde ya no está Dios, empieza a obrar la mano humana y empieza a perderse lo que ha sido el toque divino de Dios. Y es cuando empiezan a ver los verdaderos problemas. ¿Por qué? Porque nos queremos promocionar, porque queremos que sea visto el hombre y no Dios, y empezamos a meter sin darnos cuenta la mano en algo que solo le corresponde a Dios. ¿Verdad que cantamos muchas veces que nadie robe tu gloria? Que nadie toque tu gloria.
esto no se trata de ti y de mí, sino lo que Dios está haciendo a lo largo de la historia y nos ha tocado este pedacito de historia, vivirla, formar parte, tomar decisiones y participar en ella para ser agentes que se mueven en la ola de Dios y pueden realmente transferir lo que Él tiene del reino para la humanidad. ¿Has visto qué sencillo? Pero el error es cuando proyectamos todo en nuestra mano humana. Y quiero para muchos os será algo desconocido, otros que lleváis tanto tiempo con nosotros conocéis. Cuando yo era muy joven, hace 2 décadas atrás, ¿cómo suena ahí? Potente. Se fundó, unos jóvenes que estábamos en la iglesia, un movimiento juvenil que se llamaba La Resistencia. En resumidas cuentas, hacíamos eventos a lo largo de España con una banda musical, con un predicador increíble. Hacíamos cosas para los jóvenes queriendo alcanzar. ¿Por qué? Porque primero había habido un encuentro con Dios, había habido un llamado y queríamos hacer algo. En medio de esa ola de Dios, algo que sí puedo discernir, vimos milagros, manifestación de Dios, gente tirando el tabaco, las drogas, tomando decisiones radicales para Él. Era increíble lo que pasaba en salas, por ejemplo, conocidas en Bilbao como la Sala Bilbo Rock. Y nos podíamos haber quedado bien ahí a gustito, pero realmente algo que puedo diferenciar es que nosotros hablamos y supimos diferenciar cuando esa ola había terminado y Dios estaba llamando a cada uno personalmente a seguir su camino, no como llaneros solitarios, sino con Cristo en la misión, en la encomendación que Él había mandado a cada uno. Qué importante es discernir lo que Dios quiere hacer en cada temporada. Hay gente que se aferra al cargo, como he dicho, porque ha identificado que su identidad está ahí, su valor ha sido puesto en eso. No me quiero mover de aquí porque mira lo que hice, y siempre estamos hablando del yo. Mira lo que he hecho porque esto ha sido por mí, porque yo he invertido mucho tiempo en esto y no nos damos cuenta que esto no tiene que ver. El evangelio no se trata con lo que tú puedas hacer. Siervo inútil has sido, lo que Dios te encomendó lo has hecho, continúa el camino. Esto se trata de entender de que aunque termine cada temporada, ministerios, iglesia, cargos, disfrutar el caminar con Cristo. ¿Cristo es suficiente para ti? ¿Será Cristo suficiente para ti? Los ministerios pueden cambiar, los cargos pueden cambiar, pero el llamado de Dios no cambia. La asignación de Dios para tu vida no cambia. Y estaba pensando que muchos de los que estamos aquí, o muchas de las personas que estáis aquí en esta mañana, estáis quizás en un punto de tomar una decisión, algunos quizás queriendo renunciar. No digo solo a una labor, queriendo renunciar el seguir a Cristo. Queriendo renunciar o queriendo quizás tomar una decisión de quedarse anclado en esta frase tan típica española de mejor bueno conocido que malo por conocer. Y aquello que hemos logrado, aquello que no queremos soltar, aquello donde quiero estar eternamente en esa primavera o en ese verano. Y le estás diciendo al Señor, necesito una palabra de claridad para dar el siguiente paso. Pero sí que te digo, por la experiencia pastoral que tenemos, es que muchas personas, en medio de no haber sanado una herida, en medio de querer seguir operando bajo la mano humana y no la divina, han venido en nombre de Dios diciéndonos, bueno, es que Dios me habló, mi tiempo se ha acabado en este lugar. Y luego has visto, y esto es clave, hermanos, si Dios verdaderamente te ha dado una palabra, esa palabra tiene que ser respaldada en tu caminar con frutos, con camino abierto, tiene que ser si Dios ha hablado verdaderamente en tu intimidad, tienes que irte por la puerta grande con bendición y realmente haciendo las cosas ordenadamente y bien. Pero si Dios me ha hablado, como he visto en muchísimas experiencias, el camino no ha ido nada bien, incluso acabando con las personas apartadas de Cristo. Entonces, en la Biblia podemos encontrar miles de ejemplos que cuando Dios se acerca al ser humano,
y llama, asigna. Él habla con claridad a través de sus palabras. Siempre recurrir a la fuente nos lleva a tener la brújula, la idea clara, la orden del siguiente paso. Pero muchas veces si Dios ya te ha hablado algo y no has obedecido, no has abierto esa puerta, no esperes que vaya a hablarte algo nuevo que sea a tu conveniencia. Tienes que obedecer en esa palabra que Él te ha dado, esperar y permanecer hasta la siguiente consigna. Pero hasta ese momento tú no te puedes mover, porque entonces estás operando en la fuerza humana, en la mano humana y en tu propio entendimiento. ¿Entendemos? ¿Estamos aquí? Hazme así con la mano para saber. Eso es, como una coreografía. Muy bien, ahí estamos. Entonces, uno de ellos en los que me he fijado y me siento identificado es la vida de Pedro. La historia la conocéis, sobre todo el relato clave donde nos vamos a centrar aparece en Juan 21, aunque no lo lea, estará en pantalla continuamente. Jesús se encuentra en un momento donde Pedro está haciendo su labor habitual de pescador con otros y se acerca donde él y le hace el siguiente llamado. Y quiero que te quedes en esta mañana con esto, porque es como tan sencillo y a la vez tan difícil identificar que Dios ni te pide más ni te pide menos. Entiende conmigo y di esta palabra. Se trata de comunión, nada más. Comunión, comunión. Entonces, ven, deja las barcas, camina conmigo porque te voy a hacer a partir de ahora pescador de hombres. Y la Biblia dice que dejando las redes todos aquellos le siguieron. Jesús no le estaba pidiendo a Pedro que fuese un gran apóstol, que fuese un famoso, reconocido o influyente. Jesús no le estaba pidiendo a Pedro que cargase una mochila estresada y pesada de muchas responsabilidades y de muchas tareas. Simplemente la invitación de Jesús a Pedro y la invitación de Jesús a ti y a mí en esta mañana es: sígueme, ven a caminar conmigo. Volvemos al inicio, como en el jardín, caminar, comunión. Y luego viene un momento clave en su vida. Después de 3 años, sabemos que vienen a por Jesús, identifican tanto a Pedro como a otros personas como seguidores de Cristo, los cuales tenían precio para su cabeza. Y en medio de todo eso, todos conocemos la historia. Pedro niega 3 veces a Jesús y, lleno de vergüenza, vuelve a su profesión antigua, vuelve a lo que sabía hacer, ser pescador de peces. Regresa, como muchos hemos hecho en muchas ocasiones, cuando no nos hemos sentido dignos de Dios, no nos hemos sentido válidos, volvemos a nuestras zonas de confort, zonas de seguridad, donde puedo realmente esconderme, donde hago lo que creo que sé hacer. Pedro en esos momentos seguramente estaba pensando, como muchos de nosotros en muchas ocasiones: he intentado seguir a este Jesús, pero yo no estoy a la altura. Después de tal traición, no estoy a la altura. Las expectativas conmigo no se han cumplido, así que es mejor que siga haciendo lo que he hecho toda la vida. Y si vamos al versículo 4 de este capítulo 21, Jesús resucita. ¿Cuántos pueden decir amén? No se quedó ahí. Y se acerca a donde estos pescadores, incluyendo a nuestro amigo Pedro. Y ellos no podían ver quién estaba en la orilla gritando, pero dice el versículo 4 que dice que un hombre empieza a gritar desde la orilla y dice: amigos, ¿habéis pescado algo o qué? Y lo que menos se podían imaginar es que en la orilla estaba Jesús resucitado. Y es curioso cómo cambia el paradigma en base a cómo actuamos nosotros en el mundo. Aquel que había sido traicionado viene a buscar al traidor. Tócate las narices, como se dice en España. Increíble. Esto es una locura. Entonces, Jesús no dice nada en ese momento, simplemente da la orden para que los discípulos puedan identificar la firma de alguien que solo podía haber hecho anteriormente este tipo de milagros. Y le dice: echad la red al otro lado y vais a ver que vais a tener una gran pesca. Se produce una pesca a punto de explotar
y enseguida los discípulos reconocen quién es su Señor. Y el Evangelio de Juan relata este mismo momento cuando Pedro oye que es el Señor Jesús. Y yo me lo imagino desde la barca, ni se quita la ropa ni nada. Se lanza al agua, va nadando hasta la orilla. No sé cuántos kilómetros tuvo que nadar, porque a Jesús le dio tiempo a preparar el desayuno. Pero Jesús guarda un tiempo de calidad, como le gusta a mi mujer, un tiempo de calidad contigo, para volver a traer el recuerdo de por qué empezaste. Y te prepara el desayuno, mantiene una conversación de amistad, de comunión contigo, y empieza de nuevo, en medio de todo el daño que ha hecho el pecado, los errores, las voces incorrectas. Él empieza a trabajar en tu corazón para volver a encender ese fuego que se ha apagado y recordarte el día que tuviste un encuentro con Jesús, por qué empezaste a seguirle. Amén. No sé si te da como cuando estás enamorado, cosquillitas aquí. Esto es súper increíble, emocionante. Entonces Jesús le empieza a hacer una serie de preguntas, las cuales hoy me gustaría que tú puedas recibir en esta mañana. Y la primera pregunta que Jesús le hace de una forma envuelta en amor, cuando Él le está preguntando, ¿me amas realmente? Él le está trayendo al recordatorio, ¿qué te llamé a hacer, Pedro? Hoy quiero que pongas tu nombre detrás de esta pregunta. ¿Qué te llamé a hacer, Johan? ¿Qué te llamé a hacer, Noemí? ¿Qué te llamé a hacer, Nubia? ¿Qué te llamé a hacer? ¿Recordáis por qué comenzaste a caminar conmigo en el Evangelio? Y si somos sinceros, la mayoría de nosotros pasa la vida, pasan los años y nos olvidamos cuál fue nuestra primera asignación y llamado, porque nos aferramos a una vida cómoda, no queremos cambiar, preferimos estar sujetos a lo ya conocido, aunque no sea muy agradable, incluso en muchos contextos donde no podemos entender por qué una mujer siendo maltratada se queda en ese hogar. ¿Por qué en medio de las vivencias que puede haber, donde hay falta de dignidad, de integridad y libertad, hay personas que se quedan porque prefieren eso? Es simplemente porque es necesario volver a recordar para qué fuiste llamada, para qué fuiste llamado. Y nos llenamos de actividades creyendo que las actividades y las tareas ocupan un lugar donde tarde o temprano no nos vamos a dar cuenta de que todo sale a la luz, lo que hay en nuestro corazón, y desviamos ese propósito. O porque quizás muchos en esta mañana se sienten indignos por un pecado que igual ya ha pasado hace años, pero te sientes indigno de caminar con el Señor. Y he aprendido a lo largo de mi vida, con muchos errores, también con muchos aciertos, que todos en esta sala nos enfrentamos a dos opciones: si seguir el camino o renunciar, abandonar. Pero alguien me dijo, alguien muy importante me dijo en un momento clave de mi vida, si te vas a ir, si vas a abandonar, si vas a huir, asegúrate de irte con una palabra de Dios. Porque si te vas sin palabra de Dios, estás huyendo. Ahora bien, si vas comisionado con una palabra de Dios, estás yendo. Es muy diferente huir que ir. Así que asegúrate de que si vas a hacer algo, asegúrate bien. No porque te lo haya dicho el profeta Melón. No, porque en tu tiempo con Dios delante de la palabra, Él, con tiempo de asentar, de escuchar, de procesar y consultando en la multitud de consejeros que Dios pone a tu alrededor, halles la sabiduría para hacer la voluntad de Dios en cada momento. ¿Cuántos de vosotros, al igual que yo, hemos querido tirar la toalla? Levanta tus manos sin miedo y adora al Señor. Ahí. Muchos hemos querido tirar la toalla a lo largo de nuestras vidas, pero incluso he descubierto, y esto es súper sanador, que cuando yo he querido abandonar, aunque me haya ido a lugares donde Dios no me llamó, Jesús ha venido a por mí. Quiero decirte que en el lugar que te encuentras en esta mañana, quizás no es donde Dios te llamó a estar,
ni es lo que Dios te llamó a hacer. Jesús está contigo. Hay gente que te quiere decir que por cómo te encuentras, Jesús te desechó. Jesús no desecha a nadie. Él está yendo a ese lugar y sigue invitando, sigue llamando, sigue recordándote por qué empezaste. Sigue escuchando su voz. Y Él se aparece en esos encuentros, al igual que con Pedro, porque Él tiene que recordarnos nuestro llamado original. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿qué te llamó a hacer el Señor? Pedro, ¿qué es lo que yo te llamé a hacer al principio cuando aparecí ese día en la playa y te dije, deja todo y sígueme? Abandona todo y sígueme. Tal vez, como le pasa a muchos en este lugar, habéis tenido que abandonar vuestro país, trabajos a los cuales teníais apego y cariño, donde erais realmente buenos y Dios os prosperaba porque habíais estudiado, os habéis esforzado. Quizás sin elegirlo, lógicamente, la vida te dio un giro radical de 180 grados. Tuviste que cortar amistades, la enfermedad vino desgraciadamente a tu casa y te robó seres queridos. Quizás tuviste que cambiar de ministerio, de iglesia, no sé, pasaron muchas cosas a lo largo de tu vida y tuviste que empezar de cero. Quizás la empresa que llevabas por más de una década era próspera, pero de repente, con lo que pasó económicamente, en alguna crisis de algún año concreto que todos sabemos, esa empresa se vino abajo. Y quiero deciros en esta mañana, pueden cambiar muchas temporadas en nuestra vida, familiares, personales, de relación, laborales, ministeriales, pero hay algo que Dios nunca va a cambiar en tu identidad. ¿Qué te llamé a hacer? Lo demás son excusas, lo demás son mentiras que yo he grabado en mi corazón. ¿Para qué Dios te creó? Porque no eres producto del azar, de la suerte o de la casualidad. Hay propósito en tu nacimiento. Por lo tanto, ¿para qué? ¿En qué eres bueno? ¿Qué es lo que Dios te llamó a hacer? ¿En qué te estás encontrando ahora y sabes que nada de eso te llena? Hay algo que tanto cuando te levantas como cuando te acuestas, no creo que yo sea el único, hay algo que has intentado apagar pero nunca se apaga. Hay un sueño, una visión, una palabra, un llamado. Yo he intentado quitarlo y no puedo. Mi sueño es ver en España una iglesia relevante que enseña a Jesús correctamente. Y no para hacerlo yo solo, sino como parte de alguien que edifica y no derriba, sino que edifica, sana, construye, vocero de Dios para otros. No solo para gente que viene de otros lugares, sino para gente autóctona que necesita arrepentirse y necesitan venir a los pies de Cristo. ¿Cuántos anhelan, y muchos que habéis sacado aquí DNI, nacionalidad, cuántos anhelamos que este país conozca a Jesús? Como se conoce en el resto de Latinoamérica y en muchos lugares. Queremos esto también para Europa. Amén. Así que, hermanos, podrá venir el invierno en forma de enfermedad, podrá venir el otoño robándote ese trabajo que te proporcionaba seguridad, pero si falla todo eso, quiero preguntarte algo. No me digas amén, porque es una pregunta profunda que ni yo me atrevo a contestar. Si falla todos los elementos de seguridad de tu vida, mi mujer ahora fallece, mi trabajo es quitado, mi ministerio por lo que sea no puedo continuarlo. Y a mí me pregunta el Señor en esta semana, ¿seré yo suficiente para ti? Yo no respondo tan sencillo. Igual viene la típica persona espiritual y dice, gloria a Dios, Cristo lo es todo. Pero muchos de nosotros nos movemos por el tacto y por el ojo. Entonces mi fe muchas veces es probada en base a que estaba sobre elementos que yo podía tocar y que me daban la seguridad para seguir caminando. Si no los tengo, pero quiero decirte, vuelvo a decirte,
Cada vez que Dios te da una asignación y un llamado, aunque se levante oposición, el Espíritu Santo vino sobre Jesús, el Padre habló, hubo una asignación y Él entró en el desierto. Un tiempo de ataque de Satanás, de tentación y de oposición. ¿Qué crees que no va a pasar contigo? Pero yo quiero decirte, muchas cosas cambian en la vida. Personas van y vienen, trabajos van y vienen, economía, a veces tengo y creo que manejo aquí el dólar, pero luego no tengo ni para pagarme un café. Pero en todo esto, en Cristo me alegraré, porque hay algo que no cambia, mi asignación. Moisés nació siendo libertador y murió siendo libertador. Nadie quita el llamado. Lo que Dios dijo en el desierto que Él era, eso no puede cambiarse de ninguna manera. ¿Qué te llamó a hacer el Señor? Si tú no lo sabes todavía, hay algo muy profundo en ti que sí lo sabe, porque Él te creó y te conoce. ¿Qué te llamó a ser en este espacio de la historia que te ha tocado vivir? Y muchas veces oímos voces contrarias a lo largo de nuestra vida que quieren cambiar lo que tú ya eres. Y si Dios dijo algo, ningún ser humano lo puede cambiar. Ningún ser humano puede torcer el destino salvo nosotros mismos. En la cultura española no puedo hablar de otra porque al final es la que en cierta manera represento. Si algo puedes comprobar solo por la televisión, pero también dentro y fuera de las iglesias, es que nos encanta la quejabanza. Todo el día nos estamos quejando continuamente por todas las cosas y eso nos hace dejar de disfrutar el verdadero llamado que Jesús nos dio a todos. ¿No recuerdas por qué empezaste? Ven, deja todo, sígueme, camina conmigo. Ven, deja todo, sígueme, camina conmigo. No se trata de nada más. No es que voy a hacer unos eventos increíbles y voy a hacer unos programas eclesiales para ser la iglesia más increíble del planeta. No, ven, deja todo, sígueme, camina conmigo. En medio de la comunión, me encantaba ayer cuando estaba viendo un trocito de Chosen, porque le dice Jesús a Felipe en ese momento, todavía no sé muy bien, me encanta cómo lo expresan tan natural, no sé muy bien cómo voy a explicar lo de mi muerte. Y dice, me he tenido que apartar unos cuantos días para saber cómo comunicarlo. Qué interesante concepto que cada uno de nosotros podamos decir, he tenido que apartarme 2 o 3 días para estar en comunión con Dios y saber qué hablar, qué decir, qué decisión tomar, para que el Padre me revele cuál es su voluntad, no la mía. Tremendo. ¿Estamos todavía? Muy bien. Y nos llenamos de queja, amargura y frustración porque estamos ocupando lugares, estamos volviendo a tareas antiguas que Dios no nos llamó a estar ni a hacer. Otra vez has vuelto a las redes, otra vez has vuelto a la pesca antigua, otra vez has vuelto a aquello que sabes que te generaba tanto amargor en tu vida y Él vuelve una y otra vez a salir a nuestro encuentro, no lo puedo entender, pero es así, te dice, ¿recuerdas por qué empezaste? ¿Yo te he llamado acaso a lo que estás metido ahora? ¿Te he llamado a vivir, algo que me confronta mucho, a vivir estresado todo el día de esa manera? ¿Te he llamado a vivir con esas mochilas constantes? No, es que estoy sirviendo al Señor. No, ¿te he llamado a eso? ¿Acaso te he llamado a eso? ¿O te llamé a lo que dice la palabra, a seguirme a mí? Que yo dije, Jesús dijo, mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Sígueme. Y seguimos tomando identidad. Dentro de las iglesias, ¿cuál es el mayor problema? Identidad en lo que hacemos y no en lo que somos. Tomamos identidad y nos damos cuenta que no está basada en Cristo. Por eso esa pregunta importante que tú te tienes que hacer. Si yo no hiciese nada dentro de este marco, ¿mi persona sería suficiente para ti? ¿Jesús es suficiente para ti, Marcos? Estés a punto de renunciar a todo, sirvas al Señor o no, incluso te vayas a ir de aquí o te vayas a cambiar de país, ¿Jesús es suficiente para ti? ¿Te bastaría con mi presencia, mi persona, la comunión conmigo? Esto es muy fuerte, hermanos,
Porque si Cristo es suficiente para ti, eso nos indica que verdaderamente nuestras raíces están basadas en Cristo y no en lo que puedo hacer para Él, no en lo que Él me puede dar a mí. Y seamos sinceros, muchas de las personas que se acercan a iglesias se acercan más por lo que Él puede otorgar que por la persona de Él. ¿Sí o no? Entonces, cuando tengas que dejar cualquier responsabilidad donde has puesto tu identidad, te vas a pelear. Y te vas a pelear con otros. Y va a ser un trato de parte de Dios amargo. Va a ser algo, cuando Moisés estaba hablando el domingo pasado de la poda, recuerda esto, y te lo digo en esta mañana, no te sorprenda que Dios venga con la poda a nuestras vidas, aunque lo que tú tengas en tu vida sean cosas de bendición, no sean cosas malas, que Dios tenga que podar todo aquello que para ti significa cariño, apego, pero que has puesto tu identidad en Él. Y Dios dice en su palabra, yo soy celoso. Y yo quiero que me ames con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Si yo estoy en primer lugar, el resto de cosas las voy a añadir. Pero no nos extraña. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Dios viene y lo atribuimos como algo malo, hace una poda y quita lo que parecen ser bendiciones? No tienen que ver con pecado. Nosotros levantamos y nos quejamos contra Dios. Cuando estoy sano, Dios es mi sanador. Cuando viene la enfermedad, dice, Dios me abandonó. Cuando me va bien en las finanzas, Dios es mi prosperidad. Él es mi sustento. Él es mi proveedor. Cuando algo falla en la economía, que la Biblia no dice absolutamente, Él te dice que te va a dar lo necesario, pero no bajo el concepto de este sistema. Y cuando falla la economía y si no tengo para pagar, digo, Dios, me has fallado. Dios no ha fallado. Dios no quebranta su carácter. Entonces, si solo te acercas a Dios cuando te va bien económicamente, muchas de las personas que he visto que han pasado por aquí han recibido el milagro y no han vuelto a la iglesia. Han recibido un trabajo por el cual hemos estado orando y no han vuelto a la iglesia. Realmente mi identidad no estaba basada en Cristo. Venía por lo que Él me podía otorgar. Pero la realidad es que Dios no deja de caminar contigo. Incluso aquella mentalidad tan religiosa que tenemos de desechar a los demás porque estén ahí fuera, Jesús les está buscando y les está haciendo la invitación. Yo estoy hablando con una persona, no sé si vendrá hoy. Él busca en miles de cosas, hay algo profundo en su corazón. Y claro que buscan cosas incorrectas, pero todo el mundo está buscando. Hay una necesidad. Estaba incluso escuchando una entrevista esta semana de esta cantante tan famosa, Rosalía, y compartía con otra persona. Ella sabía y decía rotundamente que no hay nada que pueda llenar el vacío que tiene. Lo estaba diciendo en esa entrevista. Y reconocía que cabe la posibilidad que solo sea Dios el que puede llenar ese vacío. Entonces, al igual, te pido, no seas inflexible y rígido ante los cambios de temporada. Que tú puedas responder con madurez y no lo veas como fracasos, sino puedas dar entrada a lo que Dios quiere hacer, a lo que Él viene de parte de Él, viene para tu vida. Y no identifiques los desiertos que estás pasando como algo malo, como un fracaso. Juan el Bautista desarrolló su ministerio en el desierto. David se preparó para ser rey en el desierto. Moisés fue entrenado por Dios en el desierto, ahí le habló. Jesús venció a Satanás en el desierto. En esta mañana yo quiero decirte, yo bendigo el desierto por el cual tú estás pasando. Yo declaro que en ese tiempo va a afianzarse una relación con Dios sólida. Él te dice, no estás solo, no estás sola. Yo voy a caminar contigo en cada temporada. Yo voy a caminar contigo en cada desierto, en cada oasis, en cada lugar, porque pueden cambiar los lugares, las temporadas, los ministerios, pero mi presencia contigo nunca cambia. Y si vamos a la parte final de Lucas 21, a partir del versículo 15 al 19, ya para terminar,
Jesús le pregunta a Pedro, tercera pregunta, se le pregunta por 3 veces, ¿me amas más que estos? Chicos, chicas que estáis aquí, Pedro, ¿me amas más que tu reputación? ¿Me amas más que tu vergüenza? ¿Me amas más que tu ministerio, tu cargo, tu responsabilidad? No le pregunta, no viene con una lista de errores, no le pregunta a Jesús por la traición que había cometido, por su pasado, sino de alguna manera, me imagino, le está preguntando, Pedro, en ese desayuno, ¿qué hay en tu corazón? Recuerda, ¿por qué empezaste a seguirme? ¿Qué es lo que está latiendo? ¿Cuál fue el primer llamado que yo hablé sobre tu vida? Porque se supone que nos guiamos por la voz de Dios. No seguir anclado en los errores del pasado o lamentándonos. Y en el versículo 17 le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y a eso, a que me ames, a eso le llama Jesús a Pedro, a que simplemente le reconozcan el camino. Es decir, te quiero enseñar a amarme, a caminar conmigo, apacienta mis ovejas, cuida de lo que es importante para mí. Cuida de lo que yo he puesto en tus manos. En muchos contextos de iglesia, quizás lo habéis vivido vosotros, pero hay la mala tendencia a traer tanta condenación y miedo a aquellos que han metido la pata que es imposible que se puedan volver a levantar o a volver a servir en Dios en nada. No sé cuál es tu Dios, pero la imagen que yo tengo de Dios es la imagen de un padre que se recoge por mí y pelea una y otra vez por mi vida en medio de un campo lleno de lobos. Él me ama profundamente, Él te ama profundamente. Y lo que Él habló cuando te creó en el vientre de tu madre, eso no cambia. Eso no cambia. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué es lo que te llamé a hacer? Y cuando yo he perdido la perspectiva, cuando tú pierdes la perspectiva, tenemos que volver a la palabra de Dios y recordar, como dice Habacuc, escribe la visión, recuérdala, para que tú puedas seguir recordando en cada momento y temporada quizás amarga de tu vida lo que Dios habló. Cada vez que Jesús nos está preguntando, ¿todavía me amas? ¿Todavía te encuentras aquí conmigo? Puedes estar físicamente, pero tu espíritu, tu corazón está conmigo. Entonces te pregunto nuevamente, ¿a qué te llamé? ¿Por qué has vuelto a lo antiguo? ¿Acaso yo no soy suficiente? ¿Acaso no es suficiente si en este momento desaparece todo en tu vida? ¿Acaso yo no soy suficiente? Me gustaría que puedas cerrar un momento tus ojos, si podemos poner un poco de música de fondo. Muchas veces me preguntan hermanos en la iglesia, Marcos, ¿cómo lo haces para que cada domingo se te vea como siempre con alegría, con esa pasión, con esa fuerza? No se te ve ni perezoso, ni desanimado, siempre con ganas. ¿Acaso no te cansas? Y mira, quiero decirte, yo he podido aquí venir muchos domingos enfermo y tú no lo sabías. He podido venir aquí muchos domingos cargado de problemas. He podido venir muchos domingos donde mi cabeza estaba a punto de explotar. Pero cada domingo recuerdo el privilegio tan grande al cual he sido llamado, que es servir a la iglesia de mi Señor. Es recordar por qué empecé en este camino. Y sí, siempre los padres tienen algo que ver. La siembra, las oraciones, pero yo tuve que tomar un día una decisión. Recuerda cuando tuviste ese primer encuentro con Dios. ¿Por qué empezaste? Aquellos que han decidido en su vida, por lo que sea, por heridas, por decepciones con liderazgo, con iglesias, con personas, han decidido apagar la voz de Dios, apagar el espíritu, apagar el llamado. Hoy es un día donde el espíritu de resurrección, el mismo que habita en Jesús, viene sobre tu vida, a resucitar los sueños, a volver a encender el fuego de ese primer día, cuando no te importaba hablar con todo el mundo acerca de quién era tu Jesús,
y que te la habías encontrado por primera vez y había cambiado tu forma de ver, tu forma de pensar, había transformado tu vida por completo. Y Él te recuerda, se trata de mí, se trata de mi iglesia, de lo que yo voy a hacer. ¿Qué hay en tu corazón, Pedro? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas, cuida mi rebaño. ¿Me amas? ¿Qué te llamé a hacer? Vuelve a lo que te llamé a hacer. Vuelve a las sendas antiguas. Vuelve a los primeros pasos. Vuelve a que tu identidad esté en Cristo. Vuelve a aquello que recuerdas, donde Él encendió tu corazón, tu pasión, tu fuego por Él. Donde estabas dispuesto a cambiar absolutamente el mundo entero, predicando a Cristo. No te importaba invertir tu tiempo, te daba igual estar horas y horas sirviendo al Señor, porque esa era tu pasión. Pero las temporadas han venido y han ido marchitando tu árbol, las hojas han ido cayendo y no has sabido cambiar de temporada. No le has dado la bienvenida a la primavera que está queriendo venir y cambiar tu árbol por completo. Llenarlo de flores, de hojas, llenarlo de pájaros cantando. ¿Por qué? Porque el Señor te ama profundamente. Y perfectamente Jesús se podía haber ido a otro lado del mar, buscar a otras personas diferentes y empezar de cero. Pero la asignación de Dios, el llamado de Dios para tu vida, el fuego de Dios para tu vida, lo que Dios habló en el vientre de tu madre no es un error, no es una equivocación. Las temporadas podrán cambiar, amigos, pero el llamado de Dios para tu vida, lo que Dios dijo, nada lo puede cambiar. Él no es hombre para mentir, Él no fracasa, Él no cambia. Si vas a aplaudir, aplaude fuerte, iglesia, porque estás diciéndole: Señor, en esta mañana, yo te creo, yo creo tu asignación, yo creo tu palabra, yo creo lo que viene de tu voz. Señor, gracias en esta mañana, porque tú nos estás llamando a responder, porque tú no nos quieres mantener, Señor, más tiempo en esos inviernos, en esos otoños. Tú nos quieres llevar a tiempos de muda, a tiempos donde podamos, como veíamos el otro día, poder ser podados para poder traer mucho más fruto en la nueva temporada. Señor, tú estás queriendo regenerar, tú estás queriendo renovar, Señor, nuestro vestuario para vestirnos de tu carácter y para poder afrontar con madurez, con sabiduría, con entendimiento, con discernimiento la nueva temporada que Cristo quiere traer antes de su venida. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias porque no se necesita mano de hombre, sino tú estás tocando a la puerta. Señor, que hoy te abran muchos en este lugar la puerta en sus corazones. Tú puedas entrar, puedas desayunar con ellos y les puedas preguntar de nuevo: ¿me amas? ¿Qué es lo que te llamé a hacer? ¿Recuerdas por qué empezaste? Pues entonces te digo: ven, deja todo, sígueme, camina conmigo. ¿Alguien puede aplaudir fuerte a Jesús? Él nos sigue invitando. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muy bien, que el Señor os bendiga, que tengáis una tarde fantástica y, con el permiso del pastor, que gane el Madrid. Amén. Lo siento, yo, hermano.